Iglesia en Casa, Centro de Fe, Esperanza y Amor, Ixtapaluca, Centro. Hola chicos, buen día, ¿cómo han estado? Me da mucho gusto estar en esta tarde compartiendo con ustedes. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de en este día compartirles una palabra que Él puso en mi corazón para ustedes. Yo sé que la situación que estamos viviendo no es sencilla, no es fácil. Realmente yo, a pesar de la edad que tengo, nunca había vivido una situación ni siquiera parecida. Pero yo le preguntaba a Dios en esta semana, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque esa es una de mis características. Yo soy muy preguntona con Dios y siempre lo cuestiono de todas las cosas. No sé si sea cualidad o defecto, pero el Señor siempre me responde. Y esta semana el Señor me respondió con una publicación que leí que decía que Dios nos está pasando por la tormenta porque quiere que aprendamos a caminar sobre el agua. Y esa reflexión para mí fue muy, muy fuerte, muy profunda, porque me hizo comprender muchas cosas y me hizo entender muchas cosas. Realmente la situación que estamos viviendo en este tiempo es muy difícil. La relación entre padres e hijos se ha perdido, la relación entre hermanos ya no existe. En las clases que hemos tenido muchas veces nosotros les hemos preguntado cuáles son sus sueños, cuáles son sus ilusiones, qué es lo que ustedes esperan de la vida, y tristemente no, la mayoría de ustedes como adolescentes no tienen un sueño, no tienen un propósito definido para su vida. Y yo quiero decirles que Dios tiene propósitos para ustedes. A pesar de que ustedes pudieran considerarse que su vida no es tan buena, que a lo mejor no pueden ser útiles para muchas cosas, aún a esta edad Dios quiere prepararlos. Dios no los va a enviar a que ustedes hagan algo de su obra o que ustedes trabajen en su obra si Él no los capacita primero. Algo que Dios me ha enseñado a lo largo de estos años en su camino ha sido que Él siempre, siempre nos va a capacitar. Él siempre nos va a preparar. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, que debemos de tener la disposición en nuestro corazón para que Dios nos prepare y nos capacite. Yo quiero hablarles en este tema, en esta ocasión, sobre la vida de David. David es una persona que a mí me causaba mucho conflicto, porque Dios lo llamaba un hombre conforme a mi corazón. Y yo decía, pero ¿por qué un hombre conforme a su corazón si engañó a su esposa, si fue adúltero, si mandó matar al esposo de la mujer con la que adulteró y tantas y tantas cosas que yo le preguntaba a Dios? Y le dije, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo es un hombre conforme a tu corazón? ¿Y por qué tú lo has bendecido o has bendecido su vida tanto durante tantos años? Porque él reinó en Israel durante 40 años. Entonces, gracias a que a mí me gusta mucho leer la Biblia, el Señor ha ido respondiendo poco a poco cada una de mis dudas. Y a través de todo lo que yo he leído de David, a través de todas las ocasiones en que yo he leído la historia de David en primero y segundo libros de Samuel, quiero decirles que el Señor ha respondido a todas mis dudas y a todas esas preguntas, todos esos cuestionamientos que yo tenía para Él. Y quiero decirles que ustedes tienen que buscar el ser como David. Hoy quiero hablarles de las características de la personalidad de David, de las características que él tuvo para poder llegar a ser nombrado un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver primero que David fue ungido cuando él era un adolescente.
Los estudiosos de la Biblia dicen que David tenía aproximadamente 13 años cuando fue ungido por Samuel. Pero hay algo muy, muy importante que yo quiero leerles acerca de David cuando ungió a Samuel. Y eso, de Samuel cuando ungió a David, perdón. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Vamos a leer los versículos, voy a leerles versículos salteados, no les voy a leer todo el capítulo porque es largo y no tenemos tanto tiempo. Dice que el Señor había escogido a un hijo de Isaí y Isaí tenía 8 hijos. De esos 8 hijos, David era el más pequeño. Entonces, todos sus hijos fueron pasando delante de Samuel, y Samuel estaba atento a la voz de Dios para que él le dijera cuál era el joven al que iba a ungir. Pasaron los hijos de Isaí y pues Samuel se preguntaba, ¿es este? ¿Es alto? ¿Es guapo? Y no, ninguno. Hasta que le preguntó a Isaí si tenía más hijos, y Isaí le dijo que tenía uno, pero que era el más pequeño de todos los hermanos. Entonces Samuel le pidió que trajera a su hijo, que fuera su hijo, y lo mandaron a buscar porque David tenía una profesión que pues a lo mejor nosotros pensamos que pues ¿cómo lo iba a escoger Dios? Él era pastor. Vamos a ver que cuando lo llevaron, inmediatamente Dios le dijo, él es el joven que yo he escogido para ser el rey de Israel. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Y algo muy importante que sucedió después, que dice la palabra, es que el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Y luego Saúl regresó a Ramá. Vemos algo bien importante en este versículo, que dice que en cuanto David fue ungido, el Espíritu de Dios entró en el corazón de David, y empezó en ese momento su preparación para llegar a ser rey. Cuando ustedes vinieron al Señor, cuando ustedes aceptaron a Jesús como su Salvador, no sé si ya todos lo han hecho, pero las veces que nosotros les hemos preguntado, ustedes nos han dicho que sí. En ese momento que ustedes hicieron su oración de fe y que ustedes aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu de Dios vino a morar en ustedes. Y en ese momento Dios empezó su preparación, su capacitación para lo que Él quiere que ustedes hagan en su obra. A lo mejor ustedes no lo entienden, a lo mejor ustedes pueden decir, pues es que yo para qué le puedo servir a Dios, o en qué me puede usar el Señor. Muchos de ustedes, algunos de ustedes tienen actividades dentro de la iglesia, la mayoría danzan, entonces ahí es donde ustedes ya están empezando a servir al Señor. Pero hay algo bien importante que ustedes tienen que saber, que Dios quiere que sus siervos tengan un corazón limpio, un corazón entregado, un corazón obediente al Señor. Entonces vemos cómo David empezó a ser preparado para todo lo que el Señor iba a usarlo, aún antes de que él fuera ya proclamado rey de Israel. Y vamos a ver cómo a través de su oficio, que a lo mejor ustedes pudieran pensar que es un oficio pues de pastor, o menospreciar ese oficio, vemos que ahí Dios lo estaba preparando. Él se enfrentaba, como dice la palabra, él se enfrentaba con osos, con leones. Cuando los osos o leones venían a llevarse a una oveja, David
iba y peleaba con esos animales por él, y así fue desarrollando su fuerza y su astucia. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y para qué? Pues recordemos que David posteriormente se enfrentó a Goliat. Aparte de eso, en esos tiempos que él tenía que estar con sus ovejas, viendo que pastoreándolas o cuidándolas en el campo, él podía tener esa comunicación, ese contacto con Dios. Recordemos que David no solamente era un pastor de ovejas, no solamente fue un gran guerrero, sino que David también fue el hombre que escribió salmos. Y esos salmos son hermosos, esos salmos son alabanzas a Dios, también son quejas o peticiones que él le hacía a Dios. Y él los escribió, Dios le dio esa capacidad de expresar en letras, en cantos, porque también los hacían cantos, los salmos, eso que él sentía y que él tenía. Además, también David sabía tocar instrumentos musicales. Recordemos que cuando Saúl fue atormentado por un demonio que el Señor le mandó para atormentarlo, David llegaba y tocaba el arpa y entonaba cantos para él, para que su corazón pudiera calmarse. Entonces, como podemos ver, David era un hombre preparado, un hombre que tenía a lo mejor no una preparación de guerrero, porque la palabra nos dice que todos sus hermanos eran guerreros, todos sus hermanos estaban en el ejército de Israel, pero él no, él era, a pesar de que era un hombre muy joven, un adolescente como ustedes ahora lo son, el Señor lo estaba capacitando para algo muy diferente. Entonces, cuando David se enfrentó a Goliat, y eso lo vemos en el primer libro de Samuel, en el versículo 17, vemos cómo es que David, en cuanto vio que Goliat insultaba al pueblo de Israel, David sintió ese celo del Señor, el celo que decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué temen? Si ustedes están bajo el cuidado, bajo la dirección del Dios Altísimo. Entonces, ¿por qué deben de tener miedo? ¿Y por qué deben de estar aguantando que este gigante incircunciso los esté insultando y los esté rebajando y los esté retando y ustedes no hacen ni dicen nada? Entonces, David en ese momento también mostró que él sabía en quién creía, él conocía a Dios, porque en ese tiempo de cuidar ovejas, de estar en las noches, de estar todo el tiempo en esa contemplación, él podía tener esa comunicación con Dios y así conocerlo y saber quién era él. Entonces cuando David se enfrentó a Goliat, tenía aproximadamente entre 15 y 16 años. Era todavía también un adolescente como ustedes lo son. Entonces, ustedes no deben de sentirse menospreciados por nadie. Ustedes no deben de creer las palabras de menosprecio que nadie les diga, porque ustedes son valiosos, ustedes son personas valiosas, ustedes son seres humanos valiosos que Dios escogió. Recuerden que a cada uno de nosotros Dios nos ha escogido. A cada uno de nosotros Dios puso su nombre sobre nosotros y somos ahora hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la autoridad para enfrentarnos contra cualquier enemigo que pudiera venir a querer derrotarnos. Y vemos cómo David en ese tiempo se enfrentó a tantas cosas, porque desde el momento en que él llegó y les empezó a reclamar a los demás por qué permitían que los insultara, porque él empezaron a decir que él no se metiera, porque era un niño, porque era un adolescente, porque era un joven, porque él lo pedía. Inclusive sus hermanos le dijeron que se fuera de ahí, porque él no entendía lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Fue y habló con Saúl y le dijo que él se iba a enfrentar a Goliat. Inclusive Saúl en ese momento también lo menospreció y le dijo que cómo se iba a enfrentar a Goliat si era un muchacho, un adolescente. Pero David sabía el Dios en el que él confiaba. Y cuando se enfrenta él
a Goliat, David le menciona todo lo que él hacía para cuidar a sus ovejas y para que para hacerle entender a Saúl que él se podía enfrentar a Goliat y que no iban a haber ningún problema. Y hay una cosa muy, muy hermosa que David le dice al gigante. Le dice: tú vienes a mí con lanza y con espada, pero yo vengo a enfrentarme a ti en el nombre del Dios Altísimo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, como podemos ver, David sabía perfectamente quién era el Dios en el que él confiaba. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Nosotros tenemos que empezar a saber. Nosotros no podemos saber en qué Dios confiamos si no primero lo conocemos. Si no primero sabemos quién es ese Dios en el que estamos en este tiempo apoyándonos. Porque realmente yo creo que a ninguno de nosotros en este tiempo que llevamos de cuarentena, que ya son más de 40 días, Dios nos ha sustentado y Dios ha estado con nosotros. Entonces es el conocimiento de ese Dios es el que nos va a llevar a confiar y a entender que solamente en Él podemos estar confiados y seguros. Solamente en Él podemos tener la tranquilidad y la paz que necesitamos para poder pasar este tiempo. Entonces, ahí vemos otra característica del carácter de David. David se dejó preparar por el Señor. David dejó que el Señor le ayudara cuando él se tenía que enfrentar a un león, cuando él se tenía que enfrentar a un oso. David dejó que el Señor lo capacitara para escribir, para tocar instrumentos. Perdón. Para tocar instrumentos, porque es lo que nosotros hacemos. Si ustedes aún ahorita no saben qué es, para qué Dios los está capacitando, pregúntenle. Cuando ustedes estén en su recámara, en donde sea que ustedes acostumbren a orar, pregúntenle a Dios para qué es para lo que ustedes están preparándose para Dios. Entonces, no tengan miedo, ustedes no escuchen la voz de aquellos que les dicen: es que tú eres un inútil, es que tú no sirves, es que tú estás muy chiquito, o tú estás muy grandote, o tú... No acepten que nadie les ponga características que Dios no les haya puesto. Porque para Dios, ustedes, todos y cada uno, son especiales. Y Él ya tiene un plan perfecto para sus vidas. Entonces vemos como en este tiempo de preparación, en este tiempo que ustedes están en la escuela, que ustedes están estudiando. Yo sé que ahorita pues no hay escuela, no hay nada de eso, pero en este tiempo ustedes también déjense preparar en su casa. Ustedes no pueden amar a su prójimo si no primero aman a la gente que los está rodeando. Yo sé que es muy difícil convivir entre cuatro paredes con personas que a lo mejor ni siquiera conocemos, porque a pesar de que son nuestra familia, hemos convivido poco tiempo con ellos y muchas veces no los conocemos y ahorita nos está costando trabajo relacionarnos. Entonces, primero ustedes tienen que amar a su familia, a sus hermanos, a sus papás, a sus abuelitos, a quien sea la persona con la que ustedes están viviendo. Ámenlos, respétenlos, obedézcanlos y hagan lo que ellos están haciendo, agradezcan lo que ellos están haciendo por ustedes. Después vamos a ver cómo es que David supo ser amigo. Y eso lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel 18:1 y el segundo libro de Samuel 1-12. Vamos a ver que David tuvo una amistad muy estrecha con Jonathan. David en ese trabajo que él tenía en el palacio de Saúl, él conoció a Jonathan y ahí se empezaron a hacer amigos. Fue tanta su amistad, tan profunda su amistad, que cuando ellos murieron
Y cuando David llegó a ser rey de Israel, él buscó a la familia de Jonatán para poder ayudarles. Él no sabía si habían muerto todos sus hijos, todos sus descendientes, pero David se dedicó a buscar a la familia de Jonatán para poder ayudarles. Entonces, en los momentos difíciles, en los momentos de verdadera tristeza, de verdadera angustia, es cuando se conoce a los verdaderos amigos. Un amigo no les va a invitar a hacer lo que no sea correcto delante de Dios, delante de sus padres, delante de la sociedad en la que vivimos, porque aunque ustedes no lo quieran, vivimos en una sociedad y nosotros tenemos que ser respetuosos de esa sociedad. Entonces, una persona que los está invitando a burlarse, a romper leyes, a hacer cosas que no son correctas, no es su amigo, no puede ser su amigo. Porque recuerden que la palabra de Dios dice que no puede la luz estar con la oscuridad. Entonces, ustedes tienen que ser luz en donde sea que estén. Para eso fueron creados, para eso son preparados, para que ustedes sean luz, para que ustedes sean diferentes en donde sea que ustedes estén. Entonces, aquella persona que les está invitando a hacer o a tomar cosas que no son correctas, que no están bien, sobre todo a esta edad en que están ustedes, en que el alcohol, el cigarro, la droga, el sexo, todo eso les está llamando la atención. Aquella persona que los está invitando a hacer esas cosas que no son correctas, no son sus amigos. Pídanle a Dios que les dé sabiduría, que les dé dirección para poder elegir a aquellas personas que verdaderamente van a ser valiosas para ustedes y van a ayudarles a ser mejores personas. Vamos a pasar al siguiente punto, que vamos a ver cómo es que David sabía ser fiel a quien él servía. Recordemos que Saúl intentó matarlo y estuvo persiguiéndolo por muchos lugares. Saúl, la intención que tenía con David era terminar totalmente con él. Sin embargo, David tuvo la oportunidad en 2 ocasiones de acabar con la vida de Saúl y no lo hizo, porque él reconocía que él era su rey y él reconocía que a Saúl no lo había escogido el pueblo, a Saúl lo había escogido Dios. Entonces él no podía atentar contra el ungido de Dios, y él lo decía cuando sus soldados lo incitaban a que él acabara con la vida de Saúl. Él decía: no, líbreme Dios de levantar la mano contra el ungido, contra su ungido. Entonces él era una persona fiel, que a pesar de tener la oportunidad de terminar con todos los problemas que él tenía en ese momento de persecución, de andarse escondiendo, de estar de los lugares más difíciles, él no podía atentar contra el hombre que Dios había escogido para ser rey. Entonces él era fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que él estaba viviendo. Él sabía ser fiel a la gente, y no solamente al rey, sino también a la gente que lo seguía. A él lo seguía gente porque sabían que él era un hombre que sabía ser buen líder y que sabía compensar y sabía agradecer a aquellos que le servían, y sabía ser agradecido con aquellos que le habían ayudado. Entonces esa era otra característica de David. Y vamos a ver la última y la más, hay muchísimas, pero en este momento vamos a ver la última, que es la más importante de todas. Vamos a ver que David fue obediente a Dios siempre. A pesar de todo lo que por lo que David pasaba, a pesar de todo por lo que David estaba viviendo, él siempre obedecía a Dios. Y siempre, antes de hacer cualquier cosa, él le preguntaba a Dios. Entonces, esa es la característica principal que ustedes, como jóvenes cristianos, deben de tener delante de Dios.
el ser obedientes a lo que Dios pide de ustedes, a lo que Dios les manda. Porque últimamente nos hemos estado dedicando a vivir un cristianismo light, un cristianismo de que ya acepté a Cristo como mi Salvador y yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera y al fin que Dios me va a perdonar. No, Dios te va a perdonar, Dios te va a levantar cuando tú te equivoques. David se equivocó muchas veces, David cayó muchas veces en pecado, pero Dios siempre lo perdonó. Y la característica que David tenía era que cuando Dios lo confrontaba con su pecado, cuando Dios le hacía ver su pecado, David se arrodillaba y pedía perdón y no volvía a cometer ese pecado. Esa es una característica que nosotros debemos de tener. Cuando nosotros nos demos cuenta que estamos pecando, este es momento de ponernos cuentas a Dios. Ese es momento de decir, Señor, perdóname, derrámense delante de Él y pídanle perdón de corazón. Pero sobre todo, pídanle que les ayude a no volver a pecar. Porque esa es una característica actual del cristiano, de que vamos, pedimos perdón, pero al ratito ya estamos haciendo otra vez lo mismo. Y a Dios no le agrada eso, a Dios no le agrada. El precio que Dios pagó por nosotros no fue cualquier cosa. El precio que Dios pagó por tu vida y por mi vida fue la sangre de Cristo. Fue su Hijo el que murió en esa cruz por ti y por mí. Entonces, el Dios solamente te pide una cosa: sé obediente, cumple mis mandamientos, cumple mis ordenanzas. ¿Sí? Cuando Dios le dio las promesas a David, dijo, yo quiero que tú obedezcas, que tú seas un hombre recto, un hombre íntegro. Y es lo que te está diciendo a ti. Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer íntegra. Un hombre íntegro, un hombre que todo lo que tú seas, lo que tú hagas, sea respaldado por Dios. Que todo lo que tú quieras hacer, ponlo primero en las manos de Dios. Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo seguir con esto? Nosotros les decíamos en el último tema que vimos con ustedes, tengan sueños, vuelvan a tener sueños. Pídanle a Dios que les ayude a que esos sueños se lleven a cabo, a que esos sueños se hagan realidad. No se queden en la mediocridad, no se queden en, pues no se pudo. No, Dios los ha preparado para grandes cosas. Dios quiere que ustedes y yo caminemos sobre el agua, pero caminemos sin temor y caminemos siempre viendo a Jesucristo, siempre viendo el rostro del Señor y siempre preguntándole, Señor, ¿lo que estoy haciendo es lo correcto? ¿Lo que estoy haciendo está bien? Cuando nosotros no estamos a gusto con una situación, cuando a nosotros nos inquieta eso que estamos haciendo o eso que estamos pensando hacer, es porque delante de Dios no es correcto. Recordamos algo, jóvenes, Dios nunca nos va a prohibir hacer las cosas. Dios nos va a decir, esto sí, esto no, pero la decisión de hacerlo es nuestra. Si tú quieres ser realmente bendecido, si tú quieres que Dios respalde tus sueños, tus proyectos, que Dios te conceda las peticiones de tu corazón, primero tienes que ser obediente. Primero tienes que ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Es lo que Dios nos pide. Es lo que Dios en este momento está tratando con nosotros. Él quiere que nosotros seamos hombres y mujeres conforme a su corazón. Recordemos que lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, siempre va a traer consecuencias. David tuvo que pagar las consecuencias de sus pecados. Trajo maldiciones a su familia. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros no obedecemos a Dios. Nosotros pensamos que Dios no sabe lo que nosotros hacemos o lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos pensando. Pero no se equivoque. Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente.
Dios puede ver todo aquello que nosotros no podemos ver. Y aun cuando nosotros todavía no externamos ese pensamiento, Dios ya lo vio en nuestra mente, ya lo vio en nuestro corazón. Entonces tengamos cuidado cómo adoramos, cómo servimos al Señor. Que nuestra intención al servir a Dios, aún en esta edad, jóvenes, aún en esta edad en que ustedes pueden decir que todavía no saben lo que Dios quiere de ustedes, Él ya lo sabe. Él ya lo puso en sus corazones y en sus mentes, pero Él quiere que ustedes se rindan totalmente a Él, que ustedes realmente lo amen, realmente lo sigan. Siempre cuando Dios nos da una promesa, hay un si tú obedeces, si tú cumples, si tú haces. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios, no podemos decir que Dios respalda lo que nosotros hacemos si no es correcto lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué testimonio está viendo la gente en nuestras vidas? ¿Realmente nos comportamos como hijos de Dios? ¿O nada más somos hijos adoptivos? ¿O nada más lo tenemos como muleta? No, es que yo soy hijo de Dios y Dios me respalda en lo que yo hago. No, cuando tú hagas lo malo, Dios no te va a respaldar, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, pero sobre todo es un Dios justo. Entonces, siempre vamos a tener las consecuencias, sean buenas o sean malas. Les voy a pedir que lean primero y segundo libro de Samuel y que cada uno de ustedes escriba qué características está viendo en ese libro sobre David. De verdad, jóvenes, yo los invito, lean la Biblia. Van a encontrar vidas extraordinarias, todas ellas tocadas por Dios, todas ellas dirigidas por Dios. Y ustedes también pueden ser tocados y dirigidos por Dios. Nada más es de que ustedes lo permitan y de que ustedes decidan dar el sí al Señor. Decirle, sí, Señor, no importa lo que me cueste, no importa lo que tenga que pasar, yo sé que tú me vas a permitir ver los planes que tú tienes para mí. Y recuerden que Dios siempre tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Espero que esta palabra les sirva. Espero que verdaderamente ustedes busquen el aprender de Dios, el conocerlo, porque solamente así van a encontrar paz. Solamente así van a encontrar dirección para sus vidas. Están en una etapa muy difícil, en una etapa en la que todavía no se asientan, no saben qué quieren, no saben qué tienen, pero agradezcan por todo lo que tienen. Agradezcan por esos padres, por esos hermanos, por esa familia que tienen, porque ellos son los que les van a dar identidad, ellos son los que les van a dar seguridad, pero Dios es el que los va a dirigir, Dios es el que les va a dar la certeza de que ustedes están en el camino correcto. Que Dios los bendiga, jóvenes. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre, porque tú has hablado a nuestra vida, Señor, porque tú nos has permitido, Padre, conocer quién eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a tomar la dirección, a tomar las decisiones correctas, Señor, las decisiones que verdaderamente te agraden. No permita, Señor, que torzamos nuestro camino, Señor, y nos vayamos, Padre, por caminos equivocados, Señor, sino que siempre, Padre, vayamos buscando tu rostro, Señor, para saber que estamos en el camino correcto. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú bendigas a cada uno de los adolescentes, Señor, que están a nuestro cargo, Señor. Yo te pido, Padre, que tú seas con ellos, Señor, que tú les muestres, Padre, que son valiosos para ti, que ellos son importantes, Señor, para ti, para tu obra, Señor, que
aunque ellos ahorita no puedan ver con claridad, Señor, qué es lo que tú quieres de ellos, Padre, qué es lo que tú quieres que ellos hagan en un futuro, Señor. Tú ya tienes, Señor, ese plan definido, mi Dios bendito. Te pedimos, Señor, que tú los sustentes, que tú traigas paz a sus corazones, Señor, no solamente de ellos, Señor, sino de sus padres, de sus familiares, Señor. Yo te pido, Padre, por todos aquellos que en este momento, Señor, estamos sintiendo la necesidad, Padre, de tener la certeza de que tú eres el que nos está guardando, de que tú eres el que está supliendo, Señor, el que está dando, el que nos está tomando de su mano, Señor bendito. Permite, Padre, que en los momentos en que sintamos, Señor, que no podemos caminar más sobre el agua, Padre, nos podamos agarrar de tu mano bendita y seguir sosteniéndonos, Señor, a flote. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos, Señor, a tener esa conversación contigo todos los días en oración, Señor, a decirte lo que estamos sintiendo, Señor, lo que estamos necesitando, Padre, porque sabemos que tenemos un Dios misericordioso, un Padre que nos ama y que siempre está pendiente de nosotros, Dios. Te pido, Señor, bendición especial para cada uno de estos adolescentes, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú suplas en su necesidad, que no permitas, Señor, que en ellos haya duda, que en ellos haya temor, Señor, sino que ellos tengan la certeza, Dios, de que tú vas a estar con ellos siempre, Señor. Bendícelos, Padre. Guarda sus hogares, guarda a sus padres, Señor, guarda a sus hermanos, a sus abuelos, Señor, a su familia, de todo peligro, Señor, de contagio, de enfermedad en este tiempo difícil, Señor. Sabemos que tú nos llevas en el hueco de tu mano y que en tu mano, Señor, estamos guardados y protegidos. Te pedimos por nuestro país, Señor, bendice nuestro país, Dios. Ten misericordia, Señor, que la gente te busque, Señor, que la gente busque tu rostro, Señor, que para que podamos, Señor, volver a ti, Padre bendito. Bendice, Señor, a nuestros pastores, Señor, que están haciendo un esfuerzo extraordinario, Padre. Bendícelos, Señor, tú suple necesidades, tú sé con todos y cada uno de nosotros, Padre. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por todo cuanto tú haces, por todo cuanto tú has hecho y por todo cuanto tú seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Te busco en oración cada mañana y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón, ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy. Quiero que llegue el día en el que esté eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Que muchos años lloraste a mi lado, te negué 1000 veces y otras 1000 veces lo volví a hacer, pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba y tan adentro mío sentí
y la paz de la salvación. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Yo quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Cuando creí en las promesas de este mundo, yo caminé como un errante vagabundo. Hoy si este mundo se acabara en un segundo, estaría feliz porque quiero estar junto a ti. Yo quiero estar contigo. Quiero amarte más, yo quiero amarte más, yo quiero estar contigo, quiero amarte.